Los misterios de Jesús. Jesús de Nazaret, también llamado Jesucristo. En las sombras de la historia, entre los pliegues del tiempo, se esconden enigmas sobre Jesús que aún desconciertan a eruditos y creyentes por igual. ¿Quién fue realmente el Jesús histórico? Desde misteriosos textos perdidos, el misterio de su nacimiento, hasta las controversiales teorías sobre sus años desconocidos, pasando por los debates sobre su verdadera imagen y las increíbles historias de sus viajes misteriosos, reliquias que se afirma pertenecieron al mismo Jesús. Cada pista nos lleva a un laberinto de preguntas sin respuesta, un viaje que desafía lo que creíamos saber y que nos invita a explorar los secretos más profundos de una figura que ha moldeado el curso de la humanidad. Prepárate para sumergirte en los misterios aún sin resolver del Jesús histórico, donde cada descubrimiento nos acerca un paso más a la verdad, y cada secreto desenterrado podría cambiar nuestra comprensión de la historia para siempre. Este viaje en busca de la verdad nos llevará a cruzar desiertos de incertidumbre y a escalar montañas de especulaciones. ¿Cómo es posible que los años de vida de una de las figuras más influyentes de la humanidad permanezcan envueltos en tanto misterio? Exploraremos antiguas escrituras y documentos recién descubiertos que prometen arrojar luz sobre los enigmas que rodean a Jesús. Nos adentraremos en las polémicas que han surgido en torno a su figura, desde las discusiones sobre su linaje y su familia hasta las hipótesis que cuestionan los milagros atribuidos a él, pasando por las teorías que sugieren que su influencia se extendió mucho más allá de las fronteras de Judea. Investigaremos las huellas que Jesús dejó en el mundo, no solo a través de los textos sagrados, sino también en las tradiciones orales y en los lugares que, según se dice, pisó. ¿Podrán la ciencia y la arqueología modernas desentrañar los misterios que la fe ha guardado celosamente durante milenios? ¿O es que ciertos enigmas están destinados a permanecer sin resolver, alimentando nuestra eterna búsqueda de conocimiento y comprensión? Acompáñanos en esta odisea histórica y espiritual, donde cada hallazgo nos desafía a mirar más allá de nuestras creencias y prejuicios, donde cada pieza del rompecabezas que logramos encajar nos revela no solo más sobre el Jesús histórico, sino también sobre nosotros mismos y sobre la esencia misma de nuestra fe y nuestra humanidad. Este es un viaje que promete no solo iluminar los rincones oscuros de la historia, sino también encender la llama de la curiosidad y el asombro en nuestros corazones. ¿Estás listo para descubrir los secretos aún velados del Jesús histórico? La búsqueda de respuestas nos llevará por caminos poco transitados, donde las leyendas se entrelazan con la historia y la fe se encuentra cara a cara con la ciencia. Desentrañaremos los misterios de los evangelios apócrifos, esos textos antiguos excluidos de la Biblia, que algunos consideran herejías, mientras que otros ven en ellos destellos de una verdad olvidada. ¿Qué secretos guardan estas escrituras sobre Jesús y su mensaje? ¿Podrían alterar nuestra percepción de sus enseñanzas? Comenzamos. El misterio de su nacimiento. Aparte de los relatos bíblicos, hay muy pocos registros históricos sobre el nacimiento de Jesús. Los detalles sobre el lugar exacto y la fecha siguen siendo un misterio, con discrepancias entre los estudiosos sobre si realmente nació en Belén y en qué año. La investigación histórica ofrece ciertos indicios sobre la época en la que Jesús vivió y su impacto en el mundo. Sin embargo, la fecha exacta de su nacimiento permanece envuelta en misterio. Este enigma se debe, en gran medida, a la relativa oscuridad de Jesús en el momento de su nacimiento, en contraste con su prominencia posterior. Los eruditos creen que el Jesús histórico nació en algún momento entre los años 6 y 4 a.C., ya que el relato bíblico de su nacimiento está estrechamente relacionado con el reinado del rey de Judea, Herodes el Grande. Pero la determinación exacta del día, mes y año del nacimiento de Jesús se ha perdido en el tiempo. Continuamos con los enigmáticos, años ocultos de Jesús, entre la historia y la especulación. La vida de Jesús de Nazaret está marcada por episodios que han capturado la imaginación y la fe de millones a lo largo de los siglos. Sin embargo, existe un capítulo particularmente misterioso en su historia, los denominados años perdidos. Este periodo comprende casi 2 décadas, desde que Jesús tenía aproximadamente 12 años hasta que inició su ministerio público alrededor de los 30 años. Curiosamente, los evangelios canónicos, pilares de la narrativa bíblica cristiana,
permanecen en silencio respecto a este lapso de tiempo, desatando un sinfín de teorías y conjeturas. Un velo de misterio, la juventud de Jesús. Los textos sagrados, ricos en detalles sobre el nacimiento e infancia temprana de Jesús, así como sobre sus enseñanzas, milagros y su sacrificio final, dejan un vacío significativo en cuanto a su desarrollo y experiencias durante su juventud y temprana adultez. Este silencio ha sido el caldo de cultivo para una variedad de hipótesis y narrativas que intentan llenar este vacío histórico y espiritual. Teorías y especulaciones, viajes misteriosos. La ausencia de información bíblica sobre los años ocultos de Jesús ha llevado a especulaciones fascinantes sobre cómo y dónde pudo haber transcurrido este tiempo. Algunas teorías sugieren que Jesús pudo haber viajado fuera de las fronteras de Judea, explorando otras culturas, filosofías y religiones. Entre los destinos propuestos se encuentran Egipto, India y hasta el Tíbet, lugares donde, según algunas especulaciones, pudo haber entrado en contacto con enseñanzas espirituales y prácticas religiosas que posteriormente influirían en sus propios mensajes y milagros. Entre la fe y la historia, un enigma sin resolver. A pesar del fascinante mosaico de teorías, la realidad es que no existen evidencias históricas concretas que confirmen estas hipótesis sobre los años perdidos de Jesús. Los investigadores y teólogos continúan debatiendo sobre la veracidad y plausibilidad de estas ideas, reconociendo que, en ausencia de documentos o testimonios contemporáneos, este período de la vida de Jesús probablemente permanecerá envuelto en el misterio. Más allá de la curiosidad histórica y espiritual, la fascinación por los años perdidos de Jesús subraya un anhelo humano por comprender completamente a figuras trascendentales de nuestra historia. Este interés va más allá de la mera acumulación de datos biográficos, toca la esencia misma de nuestra búsqueda de significado, enseñanza y conexión espiritual. Aunque las respuestas concretas puedan eludirnos, el debate y la especulación en torno a los años no contados de Jesús continúan enriqueciendo nuestra comprensión de su vida y legado. La dinámica familiar. Otro misterio se refiere a la familia de Jesús. La historia de la dinámica familiar de Jesús, según se desprende de los textos bíblicos y análisis históricos, nos introduce en el seno de una familia judía tradicional de la época. Los evangelios mencionan a hermanos y hermanas, y la interpretación de estos vínculos familiares ha variado ampliamente. La cuestión de si estos hermanos eran hermanos de sangre, primos o hermanos espirituales es objeto de debate. Además, las referencias a María y José y cómo su relación influyó en la vida y ministerio de Jesús ofrecen un campo fértil para la especulación. Seguimos adentrándonos en el conocimiento con las fuentes históricas. Aparte de los evangelios y otros textos cristianos, hay pocas fuentes contemporáneas que mencionen a Jesús. Los historiadores Flavio Josefo y Tácito hacen referencias breves que confirman la existencia de Jesús, pero ofrecen pocos detalles sobre su vida y obra. Este escaso registro histórico externo deja muchas preguntas sin respuesta sobre quién era Jesús, cómo vivió y qué exactamente enseñó. La figura de Jesús de Nazaret se erige no solo como un pilar de la fe cristiana, sino también como un sujeto de interés histórico. A pesar de su indiscutible influencia en la historia de la humanidad, el rastreo de fuentes históricas fiables que narren su vida y enseñanzas presenta desafíos. Aquí exploramos las principales vías a través de las cuales los historiadores y teólogos han intentado acercarse a la figura histórica de Jesús. Fuentes bíblicas, los evangelios y más allá, sus enseñanzas ocultas. Los evangelios canónicos, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, constituyen la fuente primaria sobre la vida y ministerio de Jesús. Redactados en el primer siglo de nuestra era, ofrecen relatos detallados sobre sus enseñanzas, milagros, muerte y resurrección. Aunque su propósito es teológico más que biográfico, los evangelios proporcionan valiosos indicios sobre el contexto histórico y social en el que Jesús vivió. Además de los textos canónicos, existen otros escritos cristianos primitivos, como los evangelios apócrifos, que aunque no fueron incluidos en el canon bíblico, arrojan luz sobre diversas tradiciones y creencias en las primeras comunidades cristianas. Estos evangelios apócrifos ofrecen perspectivas alternativas sobre la vida y enseñanzas de Jesús, incluyendo relatos sobre su infancia
y otros episodios no mencionados en los evangelios canónicos. El contenido de estos textos, algunos de los cuales datan del mismo período que los evangelios aceptados, plantea preguntas sobre qué historias y enseñanzas sobre Jesús fueron omitidas de la Biblia y por qué. Sus enseñanzas ocultas. Algunos textos apócrifos, no incluidos en el canon bíblico, sugieren que Jesús impartió enseñanzas secretas a sus discípulos más cercanos. El contenido y la naturaleza exacta de estas enseñanzas siguen siendo un misterio. Fuentes no cristianas, testimonios externos. Más allá de las escrituras cristianas, existen referencias a Jesús en fuentes no cristianas que aportan una perspectiva externa a la tradición bíblica. Destacan Flavio Josefo. Este historiador judío del siglo I menciona a Jesús en 2 pasajes de su obra Antigüedades Judías. Aunque uno de los pasajes es objeto de debate por posibles interpolaciones cristianas posteriores, su mención contribuye a la evidencia histórica de la existencia de Jesús. Tácito. Este historiador romano del siglo I hace referencia a Jesús en el contexto de la persecución de cristianos bajo Nerón, confirmando su ejecución bajo el gobierno de Poncio Pilato. Plinio el Joven. En una carta al emperador Trajano, este administrador romano menciona a los cristianos y sus prácticas de adoración, lo que indirectamente aporta evidencia de la influencia de Jesús. El Talmud. Textos rabínicos compilados en los siglos posteriores a la muerte de Jesús contienen referencias dispersas a Yeshu, un personaje que algunos estudiosos asocian con Jesús. Estas menciones, aunque a menudo críticas y polémicas, sugieren la interacción entre las primeras comunidades cristianas y judías. Aunque estas fuentes proporcionan pistas importantes, los historiadores enfrentan el reto de filtrar los elementos teológicos y las interpretaciones posteriores para acercarse al Jesús histórico. La escasez de registros contemporáneos y la naturaleza fragmentaria de las evidencias requieren un análisis cuidadoso y crítico. Un mosaico de fuentes en la reconstrucción histórica. La figura histórica de Jesús se reconstruye a partir de un mosaico de fuentes que, aunque incompleto, ofrece una visión fascinante de su vida y el impacto que tuvo en su época. La convergencia de testimonios tanto dentro como fuera de la tradición cristiana subraya la importancia de Jesús no solo como figura central de la fe, sino también como personaje histórico cuya vida sigue generando interés, estudio y debate. La hipótesis del mito de Cristo. La hipótesis del mito de Cristo es una teoría que cuestiona la existencia histórica de Jesús, argumentando que Jesucristo es un personaje mitológico o una construcción literaria, en lugar de una figura histórica real. Esta hipótesis sugiere que las historias sobre Jesús son una amalgama de mitologías, tradiciones religiosas y símbolos antiguos que se han ido desarrollando a lo largo de los siglos en los textos del cristianismo. Los proponentes de esta teoría sostienen que no hay evidencia histórica contemporánea suficiente fuera de los textos bíblicos que corrobore la existencia de Jesús como una persona real. Argumentan que los relatos sobre su vida, milagros, muerte y resurrección se parecen a los mitos de otras deidades y héroes religiosos de la antigüedad, sugiriendo que podrían haber sido influenciados por estas historias o incluso basados en ellas. La discusión académica se centra más en el análisis crítico de las fuentes históricas y los textos bíblicos para reconstruir el contexto histórico y cultural en el que Jesús vivió, así como en comprender cómo se desarrollaron las creencias y las tradiciones cristianas en los siglos posteriores a su muerte. En resumen, la hipótesis del mito de Cristo plantea una visión radicalmente diferente sobre la figura de Jesús, considerándolo un mito en lugar de una persona histórica, pero esta teoría no es ampliamente aceptada por la comunidad académica, que generalmente reconoce a Jesús como una figura histórica, aunque con debates sobre los aspectos específicos de su vida y ministerio. Buscando una comprensión más profunda de quién fue Jesús, pasamos al siguiente misterio sobre la verdadera apariencia de Jesús. A lo largo de la historia, la cuestión de la verdadera apariencia de Jesucristo ha intrigado tanto a creyentes como a estudiosos. Contrario a la representación común en el arte occidental, que a menudo lo muestra con piel clara, cabello largo y liso de color claro y ojos azules, las evidencias históricas y antropológicas sugieren una imagen muy diferente, más acorde con el aspecto físico de un judío del siglo I en la región de Galilea. Estudios recientes han intentado reconstruir la posible apariencia de Jesús
basándose en datos arqueológicos, históricos y antropológicos. La región de Galilea, donde Jesús pasó la mayor parte de su vida, era un crisol de etnias debido a su ubicación y la historia de conquistas y asentamientos. A pesar de esta diversidad, es probable que Jesús compartiera características físicas comunes entre los judíos semitas de la época: piel morena, cabello oscuro y rizado, y ojos marrones, características típicas del Medio Oriente. Un estudio realizado por el antropólogo británico Richard Neave, que utilizó técnicas forenses de reconstrucción facial basadas en cráneos semitas del siglo I, sugiere que Jesús tendría una estatura promedio para la época, alrededor de 1,65 metros, con una complexión robusta, cabello corto y rizado, y una barba probablemente también rizada, acorde con las costumbres judías de no afeitarse. Es importante destacar que estas reconstrucciones y estudios no pueden ofrecer una imagen definitiva de Jesús, sino una aproximación basada en el promedio de las características físicas de la población judía de Galilea en el primer siglo. La verdadera apariencia de Jesús sigue siendo, en gran medida, un misterio. Este viaje no es solo una exploración de los misterios sin resolver sobre el Jesús histórico, sino también un viaje hacia el interior, donde las verdades más profundas a menudo se encuentran no en antiguos pergaminos o reliquias veneradas, sino en el silencio de nuestra propia alma. Esto nos lleva a preguntarnos cosas como la naturaleza de sus milagros. ¿Fueron los milagros de Jesús manifestaciones divinas, trucos de magia o simplemente metáforas en las Escrituras? La interpretación de estos eventos varía ampliamente y sigue siendo un misterio. Los milagros atribuidos a Jesús, incluyendo curaciones, exorcismos y la resurrección de muertos, son fundamentales para la fe cristiana. Desde una perspectiva histórica, la interpretación de los milagros de Jesús varía ampliamente. Para los creyentes, son manifestaciones literales del poder divino y evidencia de la divinidad de Jesús. Los escépticos y algunos académicos pueden verlos como mitos, exageraciones o metáforas creadas por las primeras comunidades cristianas para transmitir verdades teológicas. Independientemente de la interpretación, los milagros de Jesús ocupan un lugar central en el cristianismo, simbolizando su misericordia, su autoridad sobre el pecado y la muerte, y su poder para transformar vidas. Son fundamentales para entender su persona, su enseñanza y el impacto que tuvo en sus seguidores y en el mundo. La cuestión de cómo estos milagros fueron entendidos en el contexto del siglo I y qué pueden decirnos sobre el propio Jesús sigue abierta. La figura de Jesús y los textos que narran su vida y enseñanzas están rodeados de misterios, algunos de los cuales han capturado la imaginación de creyentes, escépticos y buscadores de misterios a lo largo de los siglos. A continuación, se presentan algunos de los aspectos más enigmáticos y peculiares relacionados con Jesús, los evangelios y teorías alternativas que han surgido en torno a su persona. Comenzamos con un tema muy controversial y que genera mucho debate: sus relaciones personales. La naturaleza exacta de las relaciones de Jesús, incluyendo su relación con María Magdalena, ha sido objeto de especulación y controversia. Algunas teorías sugieren que podrían haber tenido una relación más íntima de lo que sugieren las escrituras canónicas. El Evangelio de Felipe y María Magdalena. El Evangelio de Felipe es un texto apócrifo encontrado en Nag Hammadi, Egipto, en 1945, y probablemente data del siglo III. Este evangelio es notable por su representación de María Magdalena, mostrándola como una figura cercana a Jesús, incluso sugiriendo que Jesús la amaba más que a todos los discípulos, y mencionando gestos de afecto entre ellos. Este texto refleja la diversidad de pensamientos en el cristianismo primitivo y ofrece una perspectiva alternativa sobre las relaciones y enseñanzas de Jesús. Aunque es objeto de debate e interpretaciones variadas, el Evangelio de Felipe contribuye al estudio de la complejidad del cristianismo temprano y el papel de figuras como María Magdalena. El Evangelio de la esposa de Jesús. El controvertido fragmento conocido como el Evangelio de la esposa de Jesús salió a la luz en 2012 cuando Karen King, una profesora de la Universidad de Harvard, presentó un pequeño papiro que contenía la frase: Jesús les dijo, mi esposa.
Este fragmento provocó un intenso debate académico y mediático sobre su autenticidad y sus implicaciones para la comprensión de la historia cristiana. Después de su presentación, varios expertos en papirología, copto y estudios del cristianismo primitivo examinaron el fragmento. Aunque inicialmente hubo un cierto grado de aceptación sobre su posible autenticidad, investigaciones posteriores revelaron varias inconsistencias y anacronismos en el lenguaje y la caligrafía del papiro, lo que llevó a muchos a cuestionar su origen. En 2016, investigaciones adicionales y análisis, incluyendo reportajes de periodismo investigativo, sugirieron fuertemente que el fragmento era una falsificación moderna. Implicaciones y controversias. La idea de que Jesús pudiera haber estado casado es especialmente polémica porque desafía las concepciones tradicionales sobre su vida y su naturaleza divina, según las interpretaciones ortodoxas de las iglesias cristianas mayoritarias. Un Jesús casado implicaría repensar aspectos teológicos y eclesiásticos fundamentales, como el celibato sacerdotal en la Iglesia Católica, además de plantear preguntas sobre su descendencia y el papel de las mujeres en las primeras comunidades cristianas. Es importante notar que, más allá de las especulaciones y teorías, no existe evidencia histórica concluyente que respalde la idea de que Jesús estuviera casado o tuviera relaciones íntimas de este tipo. Los textos canónicos del Nuevo Testamento no ofrecen detalles sobre su vida personal que sugieran una relación matrimonial o familiar, más allá de su relación con sus discípulos y seguidores. El Evangelio de Judas. El Evangelio de Judas es un texto apócrifo relacionado con el cristianismo gnóstico, descubierto en el siglo XX en Egipto, aunque su existencia se conocía desde la antigüedad a través de escritos de los padres de la Iglesia, quienes lo mencionaban para refutarlo. Este evangelio presenta una visión alternativa de la relación entre Jesús y Judas Iscariote, diferenciándose significativamente de lo narrado en los evangelios canónicos del Nuevo Testamento. Según el contenido del Evangelio de Judas, Jesús instruye a Judas para que lo entregue a las autoridades, convirtiendo a Judas no en el traidor que la tradición cristiana ha sostenido durante siglos, sino en un colaborador esencial para cumplir con el destino divino. Este texto sugiere que la traición de Judas fue un acto cometido por petición de Jesús, lo que le otorga un papel crucial en el misterio de la salvación. Fue publicado en 2006. Este evangelio desafía las narrativas tradicionales sobre Judas y refleja las creencias de comunidades cristianas primitivas. No es reconocido por la Iglesia Católica ni otras denominaciones cristianas ortodoxas. Continuamos con esta búsqueda de los misterios y las maravillas del Jesús histórico, el código de la Biblia y profecías. Si te está gustando el video, nos ayudarías mucho si te suscribieras, le dieras a like y nos comentaras qué te ha parecido. Contestaré a todos los comentarios. Activa la campanita para no perderte nuestro contenido y comparte para difundir. Muchas gracias. El código de la Biblia se refiere a una teoría que sugiere que, dentro del texto de la Biblia, específicamente en el texto hebreo del Antiguo Testamento, se encuentran mensajes codificados que predicen eventos futuros. Esta teoría ganó notoriedad en la década de 1990, especialmente con la publicación del libro The Bible Code, 1997, por el periodista Michael Drosnin. Ganó notoriedad en los 90, pero ha sido ampliamente criticado y desacreditado por académicos, quienes argumentan que los patrones encontrados no son estadísticamente válidos y que patrones similares pueden hallarse en cualquier texto largo. La mayoría de los estudiosos y teólogos no lo consideran un método legítimo de interpretación bíblica. La sábana santa de Turín ha despertado fascinación y escepticismo a partes iguales. La ciencia moderna ha intentado verificar su autenticidad, pero con cada respuesta surgen nuevas preguntas. ¿Es posible que este objeto contenga la clave para comprender mejor a Jesús, o es simplemente una pieza de un puzzle mucho más grande y complejo? La sábana santa de Turín es un lienzo que muestra la imagen de un hombre con heridas de crucifixión, considerada por algunos como el manto funerario de Jesucristo. La historia documentada de la sábana santa comienza en la Edad Media. Apareció por primera vez en la historia registrada en el siglo XIV, cuando fue exhibida en la iglesia de Lirey, en Francia, alrededor de 1353. Desde entonces, ha sido objeto de veneración, así como de intensos debates y estudios científicos.
Estudios de radiocarbono de 1988 sugieren que es una obra medieval, aunque hay controversias sobre la autenticidad de estas pruebas. La Iglesia Católica no ha confirmado su autenticidad, dejando su veneración a la fe personal. Se conserva en la Catedral de San Juan Bautista en Turín, Italia, y es exhibida públicamente en raras ocasiones. Hipótesis extraterrestre. La hipótesis extraterrestre relacionada con Jesús propone que los milagros descritos en los evangelios podrían explicarse por intervenciones o tecnologías de civilizaciones extraterrestres. Esta teoría, que forma parte de interpretaciones alternativas y marginales, no tiene aceptación en la comunidad científica ni entre estudiosos de la religión, siendo vista como especulativa. Sugiere que eventos como la resurrección y otros milagros de Jesús podrían ser el resultado de avanzadas tecnologías alienígenas, incluso planteando la posibilidad de que Jesús mismo fuera un extraterrestre. Sin embargo, estas ideas carecen de evidencia y son consideradas fuera del ámbito académico serio. Apariciones y fenómenos paranormales. Las apariciones de Jesús y los fenómenos paranormales relacionados con él han sido reportados a lo largo de la historia del cristianismo, siendo objeto de fascinación, devoción y, en algunos casos, escepticismo. Estos eventos se refieren a supuestas manifestaciones físicas de Jesucristo después de su crucifixión y ascensión, apareciendo a individuos o grupos en diversas circunstancias y épocas. Estas apariciones suelen estar cargadas de simbolismo religioso y a menudo llevan mensajes de fe, esperanza, advertencia o instrucción. Estos eventos no solo se limitan a visiones. En algunos casos, se han asociado con fenómenos milagrosos como curaciones inexplicables, estigmas o la aparición de imágenes sagradas, añadiendo un nivel de misterio y debate sobre su origen y naturaleza. La Iglesia Católica, consciente de la complejidad y las implicaciones de estas afirmaciones, ha establecido criterios rigurosos para su evaluación, buscando discernir entre lo genuino y lo fraudulento, lo divino y lo psicológicamente explicable. La percepción de estas apariciones varía ampliamente entre las diferentes tradiciones cristianas y entre los no creyentes. Para algunos, representan testimonios poderosos de la presencia continua y la intervención de Jesús en el mundo, reforzando su fe y compromiso religioso. Para otros, estas historias son vistas a través de un lente más crítico, sugiriendo explicaciones alternativas que van desde estados alterados de conciencia hasta elaboradas estafas. La resurrección de Jesús, ¿verdad o mentira? La cuestión sobre si la resurrección de Jesús es una verdad histórica o una invención ha sido un tema de intenso debate a lo largo de la historia, tanto entre creyentes como entre escépticos. Este debate abarca una amplia gama de disciplinas, incluyendo la teología, la historia, la arqueología y la filosofía. Para los creyentes, especialmente dentro del cristianismo, la resurrección es un hecho fundamental e incuestionable que se asienta en la base de su fe. Consideran que la resurrección es un milagro divino que trasciende la comprensión humana y la explicación científica, apoyándose en los relatos de los evangelios y las experiencias de los primeros discípulos y testigos como evidencia de su veracidad. La fe en la resurrección se ve reforzada por la transformación vista en los apóstoles, quienes pasaron de estar desanimados y temerosos a ser predicadores audaces de la fe cristiana después de afirmar haber visto a Jesús resucitado. Por otro lado, los escépticos y algunos académicos argumentan que la resurrección podría ser una leyenda desarrollada a lo largo del tiempo o una interpretación simbólica creada por los seguidores de Jesús para dar sentido a su muerte trágica y afirmar sus creencias. Desde esta perspectiva, los relatos de la resurrección en los evangelios podrían ser vistos como textos que mezclan historia con teología, destinados a transmitir verdades espirituales más que hechos históricos literales. Los historiadores, al tratar de evaluar la resurrección como un evento histórico, se enfrentan a la dificultad de aplicar métodos históricos convencionales a un evento considerado por muchos como un milagro. La falta de fuentes contemporáneas no cristianas que mencionen directamente la resurrección y la naturaleza sobrenatural del evento complican su estudio desde una perspectiva puramente histórica. En conclusión, la interpretación de la resurrección de Jesús como verdad o ficción depende en gran medida de la perspectiva individual,
ya sea de fe, filosófica o académica. Para los creyentes, es un acto de fe y la piedra angular de su religión. Para los escépticos y algunos académicos, es un fenómeno que requiere explicación dentro de los marcos de la historia y la psicología humana. La diversidad de opiniones sobre la resurrección refleja la complejidad de abordar eventos que yacen en la intersección de la historia, la fe y la experiencia humana. El futuro de la investigación sobre Jesús. Con el avance de la tecnología y la arqueología, ¿qué nuevos descubrimientos podríamos hacer sobre Jesús? La búsqueda de evidencia física, textos perdidos o incluso análisis genéticos de reliquias podría ofrecer nuevas perspectivas sobre el Jesús histórico. Estos misterios y áreas de investigación muestran que la figura de Jesús continúa siendo un sujeto de fascinación mundial, capaz de inspirar tanto a la devoción como al escrutinio académico. La intersección de la fe, la historia y la leyenda en torno a Jesús asegura que seguirá siendo un punto de interés y debate por muchos años más. Su impacto inmediato. El impacto inmediato de Jesús y cómo su mensaje se difundió tan rápidamente después de su muerte es un enigma. Los registros del crecimiento inicial del cristianismo son escasos y a menudo teológicos en naturaleza. Entender cómo un movimiento basado en la vida y enseñanzas de un predicador judío en una provincia remota del Imperio Romano llegó a transformarse en una religión mundial sigue siendo un tema de fascinación y estudio. Cada uno de estos misterios refleja la complejidad de acercarse a una figura histórica que también es central para la fe de miles de millones de personas. A pesar de los desafíos que presentan estas incógnitas, o quizás debido a ellos, la figura de Jesús sigue siendo objeto de intensa fascinación, estudio y devoción. La búsqueda de respuestas a estos misterios no solo arroja luz sobre el pasado distante, sino que también nos invita a reflexionar sobre cuestiones de fe, historia y la naturaleza de la evidencia histórica. A medida que avanzamos, los descubrimientos arqueológicos, los avances tecnológicos y las nuevas perspectivas académicas prometen arrojar aún más luz sobre este personaje tan enigmático y trascendental. La exploración de la vida de Jesús no termina aquí. Te animo a seguir profundizando en otros temas tan apasionantes como este y a expandir tu conocimiento viendo otro video de nuestro canal de Historia y Misterios. Cada video es una oportunidad para explorar las diferentes facetas de la historia, la cultura y los misterios que existen en la humanidad. No te pierdas la oportunidad de sumergirte aún más en este viaje a través del tiempo y el pensamiento. Haz clic en el siguiente video y continúa explorando los misterios y las enseñanzas que han moldeado el mundo en el que vivimos. Gracias por seguirnos. Te esperamos.